Amén, amén. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Muchas gracias por la oración. Entonces, como decía el pastor, hoy tengo el privilegio de exponer el devocional. ¿Se escucha bien ahí, hermanos? Si de pronto escucha distorsionado, se me va la señal, me avisan, por favor. Bueno, recibo el micrófono a las 6:04, casi 6:05. El texto que nos toca hoy es Jonás, capítulo 4, versículo 10 y 11, que dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. He titulado nuestro devocional La compasión de Dios versus nuestra compasión. La grande compasión de Dios, más bien, versus nuestra pobre compasión. Y bueno, hermanos, para los que no se han dado cuenta, ya hoy estamos terminando lo que es el libro de Jonás. Estos son los últimos dos versículos de este pequeño libro, pero también profundo y nutrido libro de la palabra de Dios. Y a lo largo de este estudio, hermanos, hemos visto que Dios ha hecho grandes cosas. Hemos visto incluso que Él tuvo misericordia de Jonás en la barca, que los marineros llegaron a temer a Dios en cierto momento cuando la tormenta se calmó después de que tiraron a Jonás al mar. Hemos visto cómo los ninivitas se arrepintieron hasta el final, que Dios les advirtió y se arrepintieron por la obra de Dios. Hemos visto que Dios mostró misericordia una y otra vez también con Jonás. Pero ahora el libro cierra y nos permite contemplar que, que hay como un hombre enojado, hay como un hombre bravo, y ese hombre no es un pagano, ese hombre no es un idólatra, ni siquiera es un rey de un imperio, es el profeta de Dios, el que ahora vemos que está bravo, otra vez. Y eso debería llamarme muchísimo la atención, porque hermanos, vemos en Jonás algo que puede también albergarse o nacer en nuestro corazón, y es la ausencia de compasión por los perdidos. Eso lo estamos viendo desde el principio en Jonás y una vez más lo vamos a contemplar. Es la ausencia de compasión por los perdidos. Jonás está bravo porque la planta se murió. Y si nosotros somos honestos, hermanos, este no es solamente el caso de Jonás. Esto también es una tentación constante para todos nosotros. A nosotros nos duele muchísimo perder dinero. Jonás estaba bravo porque perdió una comodidad. A nosotros nos duele muchas cosas también. Cuando se nos pierde el billete de 100, que se nos refunde y luego no lo encontramos, ¡ay, qué dolor en el bolsillo! O nos duele cuando se nos daña el carro o la moto de forma imprevista. Qué rabia cuando se rompe la correa de repartición o cuando nos pinchamos, porque es una comodidad que estamos perdiendo. A nosotros nos duele hacer una mala inversión. No, yo compré esa nevera allá en el costo y me salió mala, por ejemplo. No que vendan cosas malas, pero cada vez que perdemos algo, nos duele y nos da incluso rabia. Nos duele cuando se nos afecta nuestra comodidad o cuando se nos afectan nuestros planes. Nos duele, por ejemplo, cuando pierde la selección Colombia. Uy, la gente queda brava, pero inclusive podemos pasar días y horas pensando en estas cosas que perdimos y nos quitaron nuestra comodidad o nuestra alegría. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto nos duele realmente la condición espiritual de aquellas personas que al día de hoy nos están rodeando? ¿Será que de esa misma forma nos afligimos? ¿Cuánto nos aflige que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo estén viviendo lejos de Cristo? Que ellos sean al día de hoy enemigos de Dios. ¿Será que eso realmente nos duele? Por lo menos en la misma medida en que nos duele perder el billete de 100. ¿Cuánto oramos por estas personas? ¿Cuánto anhelamos que estas personas experimenten la misma misericordia que nosotros hemos recibido hasta este día? Hermanos, vemos que el problema de Jonás no era que él amara demasiado la planta. Su problema realmente era que no amaba a las personas lo suficiente como para despojarse de su comodidad. Y yo les garantizo que en ese mismo problema estamos más de uno en esta sala. Y esa es precisamente, hermano, la confrontación que Dios trae en esos últimos dos versículos del libro.
Aquí vamos a ver un paralelo entre la compasión limitada del hombre, de Jonás, representándonos a nosotros, que es una compasión nuestra muy egoísta, muy selectiva, pero también vamos a ver la compasión abundante, inmerecida y salvadora de nuestro gran Dios. Entonces, hermanos, en primer lugar, vamos a ver que nuestra compasión es pequeña y es egoísta. En el versículo 10 el Señor dice, y Jehová dijo, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Lo primero que debemos notar es que Dios no está discutiendo con Jonás acerca de la planta. La planta es simplemente el instrumento, hermanos, que Dios utiliza para revelar lo que había en el corazón de Jonás. Dios le dice, tuviste tu lástima de la calabacera. Y es interesante que Dios no niega que Jonás sintiera lástima o compasión por esta planta. La pregunta es, ¿por qué sintió compasión? Y la respuesta es bastante evidente. Esa planta le estaba proporcionando sombra, le estaba proporcionando alivio, le daba comodidad. Y cuando perdió esa comodidad, pues se enojó. Por eso Dios añade, en la cual tú no trabajaste, tú no la hiciste crecer. Jonás había invertido nada en esa planta. Él no la sembró, él no la cuidó, él no la hizo crecer. Era completamente un don, un regalo de la gracia de Dios para con él. Y sin embargo, cuando él la perdió, él experimentó una profunda aflicción. Y aquí vemos una ironía de Jonás. Él siente más dolor por una planta que por una ciudad llena de personas que están bajo el juicio de Dios. Así como sentimos más dolor cuando pierde la selección Colombia y cuando vemos jóvenes caminando rumbo al infierno o familias enteras. Y lo que Dios está exponiendo, hermanos, no es simplemente el pecado de Jonás, está exponiendo la condición general del corazón humano sin arrepentimiento genuino a Dios. Porque después de la caída de nuestros padres, Adán y Eva, nuestra tendencia natural es vivir centrados en nosotros mismos, ver nuestro yo. Nos preocupamos profundamente por aquello que nos afecta nuestra comodidad, por aquello que puede afectar nuestros planes o nuestros bienes o nuestra familia, lo nuestro, ¿no? Por eso Pablo dice en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa es la condición antes de Cristo, buscar lo nuestro, no lo que es de Cristo. Pero si ahora somos de Cristo, ya no buscamos lo nuestro, buscamos lo que es de Él. Y es exactamente, hermano, lo que vemos que le pasó a Jonás. Su tristeza no estaba relacionada con la gloria de Dios, ni con el bienestar de Nínive, estaba directamente relacionada con la pérdida de algo que le resultaba útil. Pero lo tremendo, hermano, es que Jonás no era un impío, él era un profeta, él era alguien que conocía a Dios. Y esto vuelve un poco más fuerte esta confrontación o este texto que tenemos delante de nosotros. Es posible, hermanos, conocer la verdad como la conocía Jonás y al mismo tiempo tener un corazón que no refleja el carácter de Dios. Es posible amar la verdad, como le pasa a muchos creyentes, pero no amar a las personas a las que les decimos la verdad. Jonás dijo la verdad en Nínive, pero no llegó a amar lo suficiente a las personas a las que les dijo la verdad. Y así pasa mucho, que en nombre de la verdad se dicen las cosas, pero sin amor. Y eso no agrada a Dios de ninguna manera. Incluso eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo denunció en su época con los líderes religiosos, cuando les dijo en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos, los saduceos, los escribas tenían muchísimo conocimiento, tenían muchísima doctrina, tenían prácticas religiosas. Y Cristo no les dijo que ellos no supieran o que fueran ignorantes. Él dijo que les faltaba misericordia, así como puede que te falte a ti y a mí más misericordia. Y eso mismo le está ocurriendo aquí a Jonás. Él había recibido misericordia cuando huyó de Dios, ¿verdad? Había recibido misericordia en medio de la tormenta. Había recibido misericordia en el vientre de ese gran pez. Había recibido misericordia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez como tú y yo. Pero él no quería que otros recibieran de esa misma misericordia. Qué tremendo. Y qué fácil, hermanos, es recibir la gracia para nosotros, ¿no? Cuando nos consienten se siente bonito.
pero qué fácil también puede llegar a ser resistirnos a ver esa misma gracia en otros. Por eso, hermanos, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué despierta nuestras emociones cuando vemos que otra persona está siendo bendecida? ¿Nos alegramos realmente o sentimos cierta envidia, cierta rivalidad? ¿Por qué le das a él, Señor, si es tan malo o si ha hecho tanto mal antes? ¿No debería ser más castigado? ¿Qué ocupa nuestros pensamientos? ¿El deseo de ver más personas viniendo a Cristo o el deseo de crecer más económicamente? ¿Qué produce mayor preocupación en mi corazón? ¿El temor a perder, no sé, mis propiedades o el temor a que se sigan perdiendo más almas en el infierno? Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La reacción de Jonás, hermano, revela dónde estaba el tesoro de él. En la calabacera o en la planta, no en el Señor. Y nuestras reacciones, hermanos, también revelan dónde está nuestro tesoro. Yo te pregunto, ¿cuál es tu tesoro? ¿A dónde está realmente tu corazón, mi apreciado hermano y hermana? Nosotros podemos preocuparnos profundamente por nuestras actividades, por nuestros proyectos, por nuestros recursos, nuestros problemas y nuestras comodidades, mientras ignoramos por completo la preocupación de nuestros vecinos o no nos preocupamos por nuestros familiares, ignoramos toda la situación de las personas que nos rodean sin Cristo. La falta de compasión, hermanos, de Jonás no era un problema de personalidad. No es como que, ay, no, es que Jonás tenía ese carácter desde niño. Él nació así. No, su problema era un problema del corazón. No es que nosotros nacemos así, ay, no es que él es así de chiquitico y ella siempre ha sido así difícil. Esa. No, no, nuestro problema es un problema de corazón. Y este texto nos muestra, hermanos, nuestra necesidad del Evangelio. Y si nos sentimos un poco incómodos con el pasaje es porque nos está mostrando algo de nosotros mismos. Nuestra compasión es limitada. Nuestra compasión, hermanos, tristemente es selectiva. Muchas veces está condicionada por nuestro propio interés. Amamos con facilidad aquello que nos beneficia y nos cuesta amar a quienes no nos aportan nada. Si usted no me aporta, bueno, lo amo lo necesario, pero no al punto de entregar mis cosas para ti. Nos cuesta amar a quienes consideramos indignos. Nos cuesta amar, incluso como el Señor nos mandó, a nuestros enemigos. Y justamente aquí comenzamos a ver, una vez más, que necesitamos cada momento de Cristo. Porque el problema, hermanos, de Jonás no se resuelve simplemente intentando ser más compasivo. Nosotros requerimos de un corazón completamente transformado. Jonás necesita ver la compasión de Dios una vez más para entender su profunda necesidad. Y eso es exactamente lo que Dios nos muestra en nuestro siguiente versículo. Mientras nuestra compasión es pequeña, es limitada, es selectiva, es egoísta, vemos por otro lado la compasión que Dios nos ofrece, la cual es inmensa, es abundante y es redentora. Y allí, hermanos, es donde siempre encontramos la esperanza para nuestras vidas, la esperanza para pecadores como nosotros. Y en segundo lugar, vamos a ver que la compasión de Dios entonces es abundante y es redentora. Pero también vemos que es revelada plenamente en Cristo Jesús, dice el texto 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Qué pregunta es la que le hace Dios a Jonás, ¿no? Y no tendré yo piedad de Nínive. En otras palabras, Dios le está diciendo, Jonás, si tú puedes sentir compasión por una planta que apareció y desapareció en cuestión de horas, ¿cómo no voy a sentir yo compasión por una ciudad llena de personas creadas a mi imagen? Y el contraste en estos versículos es evidente, hermanos. Jonás tuvo compasión de una planta, pero Dios tiene compasión de personas creadas a su imagen. Jonás se preocupó por algo temporal, pero nuestro Dios se preocupa por la eternidad de nuestras almas. Jonás, por un lado, amó lo que le daba comodidad, pero Dios nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Y aquí vemos una de las revelaciones más hermosas, más grandes del carácter de Dios en todo el Antiguo Testamento. Nínive, hermanos, no era una ciudad inocente. No es que eran buena gente allá, no. Eran la capital de Asiria, un imperio conocido por su violencia, por su crueldad, por su idolatría. De hecho, Jonás conocía perfectamente quiénes eran los ninivitas
El problema de Jonás no es que él era ignorante de quién era este pueblo. No, su problema, hermanos, era que sabía perfectamente quiénes eran los ninivitas y no quería que esa gente tan malvada recibiera misericordia. Pero Dios ve la misma ciudad de manera diferente. Donde Jonás veía enemigos, Dios vio personas necesitadas de su gracia. Donde Jonás vio pecadores indignos y cómo era posible que se recibieran tanta misericordia, Dios vio personas para restaurar. Donde Jonás deseó juicio, Dios extendía su amor. Y esto nos recuerda las palabras del Señor en Ezequiel 18:23. Dice Dios: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y también dice más adelante en el versículo 32, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Hermano, la compasión de Dios no significa que él ignore el pecado. Nínive era culpable, su maldad era real, su juicio inclusive era completamente merecido, pero precisamente por eso Dios envía su profeta, precisamente por eso les llamó al arrepentimiento, como nos llama a nosotros cada día el arrepentimiento. Hermanos, la misericordia de Dios no consiste en negar la gravedad del pecado, sino en ofrecer gracia a quienes merecíamos y merecemos juicio. Y en todo esto podemos ver una vez más la necesidad que tenemos todos nosotros del Evangelio, porque la realidad, hermano, es que nosotros somos mucho más parecidos a Nínive de lo que nos gustaría admitir. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Todos éramos rebeldes como Nínive, todos éramos enemigos de Dios, todos merecíamos juicio, y sin embargo Dios tuvo compasión de nosotros. Gloria a su nombre. Pablo escribe en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y eso es exactamente lo que Jonás no entendía. Él había recibido misericordia, pero todavía no comprendía cuán inmensa era esa misericordia. Y nosotros tampoco entenderemos realmente este versículo hasta que no miremos a Cristo. Porque en toda la historia, hermanos, hay un contraste maravilloso. Jonás, por un lado, salió de la ciudad y esperó en una parte alta a ver el juicio de Dios sobre los pecadores. Pero por otro lado, Jesús, nuestro gran Señor, entró en la ciudad para recibir sobre sí mismo el juicio que todos nosotros merecíamos. Jonás quiso sacrificar, Jonás no quiso sacrificarse por Nínive al inicio. Cristo voluntariamente entregó su vida por nosotros, aun cuando nosotros le odiábamos. Jonás se enojó por la misericordia de Dios, y Cristo en la cruz, por otro lado, oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jonás quería ver el castigo sobre estos hombres, pero Cristo cargó el castigo que merecíamos todos nosotros. Por eso, la máxima expresión de la compasión de Dios no está en la planta, ni siquiera en la preservación de Nínive. La máxima expresión de la compasión de Dios está en la cruz de Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y allí vemos cuán diferente, hermanos, es la compasión de Dios de la nuestra. Nuestra compasión suele extenderse a quienes consideramos dignos. La de Dios alcanza a quienes no tenemos ningún mérito. Nuestra compasión es limitada, la de Dios es abundante. Nuestra compasión suele costarnos poco. La compasión de Dios le costó la vida de su propio hijo. Y aquí, hermanos, termina el libro de Jonás. Y curiosamente, no sabemos qué respondió Jonás. El libro termina con una pregunta abierta, ¿verdad? Y creo que es porque el Espíritu Santo quiere que la respondamos nosotros. ¿Seguiremos aferrados, hermanos, a una compasión pequeña, selectiva y egoísta? ¿O vamos a permitir que la compasión de Dios, revelada plenamente en nuestro Señor Jesucristo, transforme nuestro corazón? Porque quien ha comprendido cuánto ha sido perdonado, cuánto ha sido amado y cuánta misericordia ha recibido de Cristo, ya no puede mirar a los perdidos de la misma manera. La pregunta final del libro no es solamente para Jonás, es para cada uno de nosotros. ¿Tendremos la misma compasión que Dios ha tenido con nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos,
A ver a las almas perdidas con compasión, con misericordia, como nos ha visto Dios. Hasta aquí el devocional. Muchas gracias por su atención.